Bueno, veníamos hablando de esta África Central, donde aunque esta región, como venimos hablando, tiene múltiples recursos naturales por estar ubicada al sur del desierto del Sahara. Bueno, en fin, si nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí nomás al mirar físicamente África, vamos a disminuirlo un poquito, podemos ver que al sur de la región del Sahara, que es toda esta, el desierto del Sahara, hay pues bastante vegetación y se ve que hay múltiples recursos naturales. Bueno, pese a esto, vamos a decir entonces que el 40% de su población vive en la total pobreza. Y nosotros lo podemos ver acá en estos países que, si bien dijimos Chad, República Centroafricana, Congo, Angola, Camerún, todas estas regiones están casi que en la completa miseria, debido precisamente a los conflictos, a las guerras civiles, a los conflictos por cultura, por religión, pero también debido a la colonización y el imperialismo africano que dejó una huella imborrable dentro de este continente. África Oriental, entonces, vamos a decir que está situada al este del continente y la conforman Zambia, Mozambique, Malawi, Tanzania, Madagascar, Burundi, Ruanda, Uganda, Somalia, Eritrea, Etiopía, Djibouti. Toda esta parte que ustedes ven acá es la región oriental africana y sus características también son de sequía, hambre, pobreza, asociado a los conflictos armados que experimentaron en la segunda mitad del siglo XX y que han perdurado hasta nuestros días. Vamos a África del Sur, también conocida como África Austral, y se encuentra localizada al sur del continente, muy cerca al Océano Atlántico. Aquí ustedes pueden observar los países Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. En esta región es donde se concentra la mayor cantidad de riqueza, ¿cierto? Y de la población además blanca de África, ya que la mayoría de estos países, miren ustedes acá en la parte de acá, fueron colonizados por colonias europeas. ¿Listo? Bueno, un nuevo tipo de colonialismo. Ya vimos un poco los contrastes regionales africanos, que aunque podríamos llamar contrastes, finalmente sí sigue habiendo una media casi que para todos, y es que hay pobreza, hay atraso, hay hambre, y hay enfermedades, ¿no? En el continente africano. Lamentablemente, no por culpa de los pobladores de África, sino del daño que le hizo el colonialismo y el imperialismo europeo a este hermoso continente. Durante el siglo XIX, vamos a decir en 1884, 1885 y mucho antes también del siglo XIX, más o menos vamos a decir que empezó a principios, mediados del siglo XIX, pero se sella con la conferencia de Berlín, que es una conferencia que lo que va a hacer es que va a reunir a países europeos, y estos países europeos que en ese momento de la historia, estamos hablando del siglo XIX, se creían no solamente, sino que estaban en una competencia veloz por saber y por tratar de demostrar quién era ese de los países el más potente, con más armamento, con más territorio, con más expansión, ¿cierto? Entonces, en esa carrera armamentística y en esa carrera de expansión territorial, no midieron las consecuencias y encontraron que la revolución industrial también trajo consigo ese agite, ¿no? La revolución industrial pasó de ser de la mano de obra, ¿cierto?, a ser una tecnología abrumadora, que lo que hizo fue que hubiese más necesidad de materia prima, que hubiese más necesidad de sacar recursos naturales porque se acaban con más rapidez.
Como en Europa empezaron a escasear los recursos naturales, entonces los europeos a partir del siglo XIX empezaron a dirigirse a este continente africano, que hasta ese momento había sido poco explorado en su totalidad, aunque los portugueses ya habían llegado incluso antes de la conquista hacia estas partes que les estoy señalando, todo lo que es el occidente africano, a establecer relaciones comerciales. Sin embargo, es en el siglo XIX donde los europeos empiezan a tener sed de tener más recursos naturales y también de tener más dominio, ¿no? Porque eso les daba un posicionamiento como potencias. Y es aquí donde ellos en la conferencia de Berlín se dividen a África como una pizza, ¿cierto? Como un pedazo de torta, cada uno cogió un pedazo. Y ustedes pueden ver que toda África, casi toda África, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, esto acaba hasta la Segunda Guerra Mundial, estuvo en manos del colonialismo europeo y del imperialismo. Vamos a ver entonces esta zona, miren, de España. España tenía poquito, pues era un país con poca influencia en Europa, además en bancarrota, en fin. Italia, miren las partes de Italia verde. Francia tenía un gran pedazo del pastel. Reino Unido también. Alemania tenía algunos. Portugal. Y vemos a Bélgica, ¿cierto? Pero hubo dos países que lograron resistir. Abisinia en ese momento y Liberia. No dejaron que fuesen colonizados ni imperializados por los europeos. De resto, vamos a decir que toda Europa estuvo en manos de los europeos en el siglo XIX y eso fue una cosa tremenda porque además, si ustedes ven estas líneas, África se caracteriza por ser uno de los continentes con una frontera muy marcada en línea recta, ¿no? Pareciera que lo hubieran hecho con regla todas estas delimitaciones de los países que en ese momento se dividió el continente europeo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto que eso tiene hasta hoy en día? El efecto de que los europeos hayan arbitrariamente dividido el continente africano. Pues tantos conflictos que no solo son conflictos por injusticias de regímenes o estados fallidos, sino que también son conflictos religiosos y culturales donde cuando Europa hizo la división de estos países no tuvo en cuenta que dentro de los países que cada uno tomó habían diferentes grupos étnicos que se odiaban a muerte. Y esto ha hecho que hasta hoy en día, ya vamos a ver algunas de las guerras que tienen como característica una guerra religiosa y cultural, se lleven a cabo y que hagan que hayan muchos muertos, más hambre, más pobreza y más deuda en el continente africano. ¿Obtienen independencia en qué momento? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, donde todos los países finalmente firman acuerdos de paz, donde aparte los países europeos están en bancarrota y ya habían explotado todo lo que más habían podido del continente africano. Entonces les dan libremente las independencias a los países africanos, pero inicia un nuevo tipo de colonialismo. Y este nuevo tipo de colonialismo va a estar enmarcado por la dependencia, que es la misma dependencia que nosotros, por ejemplo, como país colombiano tenemos aquí en nuestro territorio. Una dependencia que nos obliga a pedir préstamos, una dependencia que hace que aceptemos con los brazos abiertos empresas transnacionales, una dependencia que hace que no podamos surgir por nosotros mismos, ¿sí? Y básicamente esto es la media en el continente africano. Los procesos políticos contemporáneos en África. Bueno, este nuevo colonialismo o neocolonialismo es un fenómeno que sigue manteniendo entonces esos vínculos de dependencia económica con las potencias que hacen presencia en el continente por medio de empresas multinacionales y otras formas de influencia. En algunos casos, por ejemplo, en lo que yo les contaba, por la división tan drástica que hay lineal y recta, los habitantes de una misma etnia quedaron localizados, por ejemplo, en dos partes diferentes, divididos en dos, como los integrantes, por ejemplo, de hay un grupo que se llama Ewe, cuyos miembros están distribuidos entre Ghana y Togo. Aquí vemos a Ghana y Togo. Hay un grupo étnico que se llama los Ewe
ellos quedaron divididos ahí como en la mitad. Y en otras situaciones se llegó a albergar en el mismo país a etnias rivales, como es el caso de Ruanda, donde yo creo que ustedes quizás han escuchado que existe grandes conflictos culturales, y entonces en Ruanda vamos a observar que hay dos grupos étnicos que son los Tutsis y los Hutus. ¿Listo? Vamos a mirar acá Ruanda. Nos acercan a Ruanda. ¿Dónde está este conflicto grandísimo que además ha hecho que existan bastantes muertes? ¿Cuáles son entonces esos procesos políticos contemporáneos en África? Los procesos políticos contemporáneos en África, vamos a decir que África va a estar siempre marcada por contrastes. Primero, evidentemente lo que yo les dije, una inversión extranjera, altos precios de las materias primas en el mercado internacional, que lo que han hecho es estimular su economía y esto los ha beneficiado, han podido vender sus recursos naturales tan preciados, tienen innumerables minerales como el coltán, los diamantes, ¿sí? Sobre todo se destacan por los minerales. Y ha aumentado el comercio bilateral con China, ha aumentado el comercio con India, naciones que se han consolidado como sus socios estratégicos. Por otro lado, pues el crecimiento económico de las naciones africanas, a pesar de eso, no ha eliminado ni el hambre, ni la desigualdad social, ni la pobreza, y no ha estado acompañado de una verdadera democratización de los gobiernos, ¿cierto? Por eso algunas de las economías con más rápido crecimiento, como Angola, como Etiopía y como Ruanda, que también tiene un alto crecimiento económico, son también países con regímenes autoritarios, ¿sí? Ahí vemos el país de Ruanda, que es un país pequeño y con un paisaje verde montañoso. Bueno, continuemos entonces. Vamos entonces a hablar de uno de los hechos históricos que podríamos llamar y que la misma Diana Uribe llama como un estallido de la historia, porque ha sido uno de esos momentos históricos en los que fue un despertar de la juventud de ese momento, ¿cierto? Vamos a hablar del año 2010, finales del 2010, principios del 2011, donde los jóvenes son los que empiezan a realizar revueltas populares por el inconformismo de esos regímenes árabes. Recordemos que también hay mucha zona árabe y lo vimos nosotros, por ejemplo, aquí cuando hablamos de África del Norte, con regiones caracterizadas por no solamente hablar árabe, sino por su religión islámica y asimismo su régimen político. Entonces esto es también una característica que vale la pena que sea mencionada para poder entender por qué cuando uno piensa en primavera árabe siempre piensa en Medio Oriente, pero resulta que países del norte de África que también pertenecían a ese régimen árabe hicieron parte de esas revueltas populares en contra de esos regímenes anquilosados, árabes, que no se salían del gobierno, que llevaban 50 años, que iban de generación en generación, ¿cierto? Cual monarquías. Entonces, y aparte de eso, que no les brindaban al pueblo las condiciones necesarias y que la autoridad y la sanción además se llevaba a cabo con violencia, ¿cierto? Entonces, en 2010, como dice acá, empieza una oleada de revueltas populares que afecta a numerosos países árabes debido al desempleo, la ausencia de libertades democráticas, evidentemente no había participación democrática. Y estas revueltas comienzan en Túnez, pero luego se extendieron a otros países como Egipto, Libia, Marruecos, Yemen, Siria. Ya Yemen, Siria y Bahrein pertenecen al Medio Oriente, entre otros. A varios años de las movilizaciones, el panorama de la primavera árabe es diferente en cada uno de los estados, principalmente en los estados africanos, y esto es lo que vamos a ver en el último video, donde vamos a concluir con esos conflictos que aún se viven en África.